Listo, entonces primero lo que vamos a hacer es revisar como la geometría del problema. Cierto, entonces en primer lugar yo tengo que aquí está este ángulo, por lo tanto lo puedo escribir aquí arriba, y este ángulo que está acá pues lo puedo escribir entonces ahí arriba. Cierto. Tomando en cuenta que dentro de un ángulo hay 180 grados, entonces el ángulo faltante vamos a colocarlo allí, pues este ángulo tiene que ser de 75 grados. Listo. Entonces esto es para calcular la distancia, ¿no? Vamos a colocar a este x1 y vamos a colocarle a este x2, que es precisamente estas otras dos distancias que me están haciendo falta. Listo. Entonces, en este caso lo más conveniente sería usar el teorema del seno. Entonces yo tengo que x1 entre seno de 45 va a ser igual a 1 metro sobre seno de 75. Esto implica que x1 es igual a seno de 45 entre seno de 75. Entonces sacamos aquí la calculadora. Ok, me queda seno de 45 entre seno de 75. Entonces me da 0.73. 0.73. Vamos a colocarle con el otro decimal allí. 0.732. Para el caso de x2 hacemos lo mismo. x2 entre el seno de 60 va a ser igual a 1 entre el seno de 75. Por lo tanto, x2 es igual a seno de 60 sobre el seno de 75. Sacamos esa cuenta, seno de 60 entre seno de 75, eso me da entonces 0.896. Listo. Entonces ahí tendríamos cuánto vale cualquiera de los dos lados. Vamos a verificar un momento este cálculo. Vamos a verificarlo para estar seguros totalmente. Ahora lo estoy verificando. Listo, listo. Ya está totalmente verificado. Bueno, entonces siguiendo con el problema, vamos a colocar esto en la parte de arriba. Vamos a hacer un pequeño dibujo de la situación. Aquí tenemos la masa, que es de 100 newton, el peso, perdón, y tenemos entonces las dos tensiones. Entonces tenemos la tensión 2 y la tensión 1. Y tenemos evidentemente pues los ángulos que ya están ubicados de esta manera, que este sería 60 grados y este sería entonces 45 grados. Y adicionalmente también tenemos el peso que está apuntando hacia abajo. Esto es el eje X y esto es el eje Y. Entonces, para hacer la parte dinámica del problema, pues lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces me va a quedar tensión 2, pero la componente en X, que es por coseno de 45, menos la tensión 1 por el coseno de 60. Listo, esto igualado a 0 porque se supone que eso allí pues no se está moviendo como tal. Y la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual precisamente a tensión 1 por seno de 60 más, porque en este caso sí van a tener el mismo sentido, la tensión 2 por el seno de 45 menos el peso igual a 0. Entonces, básicamente me van a quedar las siguientes ecuaciones. De la sumatoria de fuerzas en X, me va a quedar tensión 2 por coseno de 45 igual a tensión 1 por el coseno de 60
Ok, y esta otra, vamos a traernosla acá. Como el peso vale 100, y este 100 lo voy a pasar entonces sumando, entonces me va a quedar esto de acá, me va a quedar igual a 100. Entonces voy a tener dos ecuaciones, una y dos. Listo. Yo puedo despejar la que yo quiera, pues el objetivo simplemente es conseguir el valor de las tensiones. Entonces, de la primera yo puedo tener que tensión 1 es igual a tensión 2 coseno de 45 sobre coseno de 60. Y ahora yo voy a reemplazar esto en la otra. Entonces, en vez de colocar tensión 1, pues voy a colocar a todo lo que equivale tensión 1. Entonces coloco tensión 2 por el coseno de 45 entre coseno de 60 por seno de 60 más tensión 2 por seno de 45 igual a 100. Entonces, fíjate, seno de 60 entre coseno de 60, pues es tangente de 60, ¿no? Entonces me va a quedar tensión 2 que multiplica coseno de 45 por tangente de 60, que es lo que nuevamente estoy haciendo con estos dos que están acá. Simplemente los estoy reescribiendo con la identidad trigonométrica más el seno de 45 igual a 100. Entonces ahí me va a quedar el valor de la tensión 2, que es 100 entre coseno de 45 por tangente de 60 más seno de 45. Entonces lo calculamos, 100 entre, abro paréntesis, muy importante, si no me va a dar otra cosa, por tangente de 60 más seno de 45, ¿sí ves? Y cierro paréntesis otra vez. Entonces ahí me va a dar 51.76. Listo. Esa sería la tensión 2. Y la tensión 1 va a ser este valor, 51.76 por el coseno de 45 entre el coseno de 60. Entonces me queda por coseno de 45 entre coseno de 60. Y me da 73.20. Entonces la tensión 1 es igual a 73.20 newton. Entonces fíjate que, o sea, son dos cuerdas y tienen diferente tensión. Entonces el pulso pues va a tener una diferente velocidad en cada una de estas cuerdas, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a poder responder ya con las tensiones la velocidad en cada uno de propagación del pulso en cada una de esas cuerdas. Entonces ahora sí podríamos decir que tenemos el punto A. Sabemos que la velocidad de una cuerda, o sea, colocando la fórmula general, es B igual la raíz de la tensión entre la densidad de la cuerda. Entonces vamos a tener que la velocidad 1 es la tensión 1 entre la densidad de la cuerda, pues que es igual para todas, ¿no? Entonces la tensión 1 va a ser 73.20. Y ahí dice que la densidad es 0.008. Entonces 0.008. ¿Ok? Kilogramos sobre metro. Vamos a colocar el resultado de una vez. Entonces me queda entre 0.008. ¿Sí ves? Hago la división. Luego se le saca raíz a eso y me da 95.65 metros sobre segundo, que sería entonces la velocidad del pulso sobre esa cuerda. Para la cuerda 2 es hacer lo mismo, pero entonces ahora vamos a hacerlo con la tensión 2. ¿Sí ves? Entonces aquí en vez de colocar tensión 1,
pues vamos a colocar entonces la tensión 2, que ya sabemos que da 51.76. Entonces me va a quedar 51.76 entre 0.008. Listo. Y se le saca la raíz, me da 80.43. Como tiene la cuerda menos tensión, pues la velocidad del pulso pues va a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces la velocidad de propagación del pulso en cada cuerda, ahí está. Sería para la cuerda 1 y para la cuerda 2. Y el punto B, si la distancia D es 1 metro, encuentra el tiempo que tarda el pulso en recorrer cada cuerda. Como es una velocidad constante, pues aplicamos movimiento uniforme. Entonces vamos a tener que la velocidad va a ser la distancia entre el tiempo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia entre la velocidad. El tiempo 1 va a ser entre la velocidad 1. El x1 ya lo calculamos de la anterior, ya está calculado, es 0.732 metros. Entonces me va a quedar 0.732 metros entre la velocidad 1, que es 95.65 metros sobre segundos. Entonces me va a quedar 0.732 entre 95.65, pues eso me va a dar entonces 0.00765 segundos. Y el tiempo 2 pues va a ser la distancia 2 entre la velocidad 2. La distancia 2 es 0.896. Vamos a colocar aquí en las unidades que faltaban. Entonces es 0.896 entre su velocidad, que es 80.43. Entonces me queda 80.43 metros sobre segundo. Entonces me va a quedar 0.896 entre 80.43, me va a dar 0.011 segundos. Entonces eso sería el punto A y el punto B. Lo que tardaría cada pulso pues en moverse allí.